Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Iglesia católica, estimado amigo, una religión que nació de la iglesia primitiva, pero que se pervirtió y se contaminó con el mundo, la política y la idolatría. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo, y muchos de ellos, de hecho, fueron perseguidos y asesinados por la iglesia católica. De hecho, Martín Lutero no fue el primero que se rebeló en contra del gobierno católico, sino que en su tiempo y mucho antes de él también habían cristianos que se habían estado alzando su voz y enseñando que la salvación era por fe y no por las obras que exigía el catolicismo. Estimado amigo, la iglesia cristiana, protestante o evangélica como la conocen hoy, no nació con Martín Lutero, sino que es aquel pequeño grupo de cristianos que no se dejaron influenciar cuando otros mezclaron la iglesia verdadera con la idolatría, con la política, sino que este grupo se mantuvo firme, tal vez en anonimato desde el tiempo de Jesús, hasta que Dios usó a Martín Lutero y a otros para proclamar en alta voz la verdad absoluta de la Biblia. Es mentira que la iglesia de los protestantes o la iglesia evangélica o cristiana nació con Martín Lutero. No, siempre ha existido, pero la iglesia, parte de la iglesia primitiva, se comenzó a pervertir y a contaminar con el pecado, y ahí nació el catolicismo. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un grupo de cristianos que, gracias a Dios, que Martín Lutero pudo usar la verdad de la palabra de Dios para que el cristiano verdadero alzara su voz y proclamara a los cuatro vientos las verdades irrefutables de la palabra de Dios. También sabemos que la iglesia católica no es la verdadera porque sus frutos y doctrinas no se parecen en nada a la iglesia primitiva, ni van de acuerdo con la palabra de Dios. Como dijimos en el principio del video, la señal que caracteriza a una iglesia verdadera no es su nombre religioso, sino sus frutos. La iglesia católica cobraba dinero para que el sacerdote católico perdonara al pecador. Si no pagaba dinero, no había pecado y no había cielo. La iglesia primitiva no cobraba nada por llevar a la gente a los pies de Cristo. La iglesia católica le pide a María favores para que éste intermedie delante de nosotros ante Dios. En la Biblia no se ve en ningún momento a nadie de la iglesia primitiva pidiéndole un milagro a María, y ni siquiera se le menciona casi en el libro de Hechos. La iglesia primitiva era pobre, pero tenía el poder del Espíritu Santo y se caracterizaba por sanar enfermos, levantar paralíticos y resucitar muertos. La iglesia católica tiene mucho dinero hoy, pero le falta el poder y la unción del Espíritu Santo para predicar el evangelio con unción y obrar señales y milagros. La iglesia primitiva no tenía ningún tipo de amuleto, sino que oraban a través de la fe solamente, y el cielo se movía a favor suyo. La iglesia católica enseña que hay que tener un rosario de María en el bolsillo para que éste te guarde. Incluso algunos enseñan que es necesario para que seas salvo. La iglesia primitiva predicaba solo acerca de Jesucristo y su obra en la cruz. La iglesia católica lo tiene clavado en una cruz y habla más de María que de Cristo. Le piden más a María que a Cristo y besan más la foto de la Virgen que del Salvador. La iglesia católica enseña que el Papa es infalible y que no se equivoca, pero la iglesia primitiva enseñaba que todo hombre es imperfecto y que solo Jesús fue infalible. De hecho, el supuesto primer Papa, el apóstol Pedro, fue confrontado por Jesús en más de una ocasión, y muchos años después el apóstol Pablo lo confrontó frente a todos porque el apóstol Pedro estaba actuando con hipocresía. Obviamente no era infalible. La iglesia católica enseña que cuando alguien muere, aunque haya sido un gran pecador, si un familiar suyo intercede por la persona, paga dinero y le hacen una misa, ese pecador supuestamente está en un limbo, está en un lugar de purgatorio, sus pecados son perdonados y entra en el cielo. Pero la iglesia primitiva enseñaba que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estimado amigo, la iglesia católica no es la verdadera porque sus doctrinas están desviadas completamente de la verdad a un nivel tan grande que le impide a la gente ser salva, porque les desvía su fe de la persona correcta para ponerle en otros nombres o incluso en acciones. Si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, no se fije tanto en los nombres de tal iglesia o en su historia o en quién es su pastor. Fíjese en cuáles son las doctrinas que enseña tal congregación. Mire cuál es el efecto que la palabra predicada está causando en los miembros. Hay transformación en las personas, se parecen más a Cristo que desde cuando se convirtieron, se predica a Cristo por encima de cualquier cosa. Comencemos diciendo que los hermanos separados dicen
que Cristo dejó muchas iglesias. Muchas iglesias. Para eso, toman por ejemplo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Ahí le habla, en capítulo 2, versículo 1, ustedes verán que le habla a varias iglesias. Ahí comienza una lista. ¿Se acuerdan? La iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia Apocalipsis, capítulo 2. Ahí, léalo. Al ángel de la iglesia de Éfeso, Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe. Entonces usted observe que le dice al ángel de la iglesia de Éfeso. Si sigue leyendo va a ver de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia. Y en el capítulo 1, versículo 4 de Apocalipsis, va a decir que son 7 iglesias. 7 iglesias, escuche. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Entonces, si son 7 iglesias, no es que Cristo fundó una sola. Fundó muchas iglesias. ¿Por qué los católicos dicen que Cristo fundó una sola iglesia? Ojo, aquí no está diciendo que Cristo fundó muchas iglesias. Aquí está diciendo, otra vez Luis. Juan, a las 7 iglesias de Asia. A las 7 iglesias, no de Jesucristo. Que Jesucristo fundó 7 iglesias. No, a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Jesucristo está presente en Asia y estaban 7. Como decir, ustedes en su pueblo puede ser que esté en la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia Santísima Trinidad. Es decir, hay la misma iglesia, pero en varios lugares. En varios lugares. ¿Y por qué dice a las 7 iglesias? ¿Recuerda qué significa el número 7? Plenitud y perfección. ¿Qué está diciendo? Que ya Cristo fundó su iglesia plena. Que ya nadie tiene derecho a fundar otra iglesia. Entonces, cuando habla de la iglesia, las 7 iglesias en Asia, no significa que estaban los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales. No, era la iglesia de Jesucristo en Asia. Ya estaba en 7 lugares, y esos 7 lugares es el número de plenitud, que significa que Dios no necesita más iglesias, que ya Cristo fundó la suya y esa iglesia es plena para todo lo que Dios quería en el mundo. Y le voy a demostrar que efectivamente cuando habla de las iglesias, no está hablando de sectas, sino está hablando de la iglesia de Jesucristo en diversos lugares. Por ejemplo, cuando nombran los presbíteros dentro de la iglesia, ustedes verán que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 21 en adelante, ustedes van a ver que las comunidades van creciendo y es necesario nombrar nuevos ministros. Y los ministros que nombran los apóstoles se llaman presbíteros o ancianos, y los van colocando en varios lugares. Y en esos lugares donde están los presbíteros se llama la iglesia tal, la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, que nosotros le colocamos, lo conocemos así para entendernos. Escuchamos como dice Hechos de los Apóstoles 14, 21 en adelante. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio, siga, y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe. Y ponga la lupa, dale. Y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y ahí viene, oído el tambor. Designaron presbíteros. Otra vez. Designaron presbíteros. Designaron
presbíteros en cada iglesia. en cada iglesia. No quiere decir que iban, vamos a los testigos de Jehová, vamos a designar presbíteros. Vamos a los pentecostales y vamos a designar presbíteros. Vamos a los evangélicos y vamos a designar presbíteros. No. En cada iglesia significa en cada comunidad donde había una asamblea reunida en el nombre del Señor, tal como el Señor lo había mandado.